Ok, iniciamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Nosotros estamos todavía viendo la unidad número 1. La unidad número 1 se compone de aquellos aspectos básicos, teoría financiera básica, lo que vimos de los principios financieros, teoría de la empresa, la administración financiera, las relaciones con otras unidades, ¿ok? Con otras disciplinas. Vimos también la teoría de la tasa de interés. Y dentro de la teoría de la tasa de interés nos planteamos algunos ejercicios. La clase pasada comenzamos a ver la teoría del dinero, o el dinero de manera particular. Y entonces en el dinero vimos la parte 1. La parte 1 se refirió a la evolución de los medios de pago. Se refirió también a la evolución de los patrones monetarios. Patrón oro, dólar, patrón oro, divisas. ¿Ok? Y hoy vamos a ver lo que llamamos tipos de cambio y paridad cambiaria, que es un aspecto que nos va a tomar prácticamente toda la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver cuál es el contenido de nuestra clase de hoy. Vamos a ver paridad del poder adquisitivo. Vamos a ver, dentro de la paridad del poder adquisitivo, vamos a ver la ley del precio único. Vamos a ver la paridad absoluta del poder adquisitivo. Vamos a tocarla realmente. Y vamos a ver también la paridad relativa del poder adquisitivo. O sea, la paridad del poder adquisitivo la vamos a ver bajo estas tres modalidades. Tres teorías que tratan de explicar el comportamiento del tipo de cambio desde el punto de vista del poder adquisitivo. Además del poder adquisitivo, como afectando o tratando de determinar el tipo de cambio, vamos a ver la paridad de las tasas de interés. Aquí hablamos del análisis de Fisher, vamos a ver si podemos verlo, ¿ok? O al menos mencionarlo, ¿ok? Luego, esta paridad de las tasas de interés, aun cuando tiene menos letras que las anteriores, va a ser interesante, va a ser importante, va a tener un aspecto interesante en la clase de hoy. Vamos a ver el enfoque de los activos y pasivos monetarios. ¿Ok? Vamos a ver tratar de determinar el comportamiento del tipo de cambio en función del dinero, en función de una variable llamada tasa de interés y una variable llamada inflación, que es la que nos determina la paridad de el poder de compra, vamos a llamarlo, de una determinada moneda. Pasamos a ver una gráfica. Una gráfica que nos muestra Venezuela de los años 60 al año 82. Nos muestra dos variables. Una variable que es constante desde el año 60 hasta el año 1982, que está en anaranjado, y una variable en azul que nos muestra unos valores que van en ascenso, arrancan desde el año 1960, suben hasta el año 1979 y luego caen nuevamente hasta el año 1982. ¿Qué son esas variables? La variable constante, la variable que muestra un solo valor entre los años 60 y 82, es el tipo de cambio. El tipo de cambio permaneció constante en Venezuela desde el año 60 hasta el año 1982. Y antes del año 1960 también permaneció constante desde el año 1940 hasta el año 1960. Entre los años 40 y 60 del siglo pasado, el tipo de cambio fue 3.35 bolívares por dólar. 3.35 bolívares por dólar. Y a partir del año 1960, cuando hubo una devaluación, resultado de una crisis monetaria, resultado de una crisis política, cayó la dictadura de
el general Marcos Pérez Jiménez y, bueno, huyó el capital de este país, se fue una gran cantidad de recursos y por eso dio origen a esa devaluación en el año 60 que nos llevó de 3.35 a 4.30. Incomparable esos valores con los valores que estamos viendo en los últimos años. Entonces, hablamos de la constancia, de la constante del tipo de cambio en dos periodos, del 40 al 60 y del 60 al 82. La azul. ¿Qué nos muestra el azul? La curva azul. La curva azul nos muestra la tasa de inflación. La tasa de inflación estuvo por debajo del 5% anual de quién sabe desde cuándo, por lo menos hasta el año 73. En el año 73, la tasa de inflación comienza a subir y pasa esa raya, esa barrera, esa muralla del 5%. E incluso se va allá en el año 78, año 79, se va al 20%. Valores incomparables con todos los valores anteriores. Los productos, los bienes que se vendían aquí en este país permanecieron constantes en su valor en una gran cantidad de años. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene varios puntos de vista. Una, sería que los políticos mantuvieron constante el tipo de cambio porque quisieron. Sería que la economía tenía más entrada de divisa, o sea, tenía una alta entrada de divisa. Bueno, que eso permitía cubrir todas las importaciones y pasarle por encima, si se quiere, la inflación. Lo cierto fue que tuvimos unas tasas, unos tipos de cambio constantes. ¿Ok? Entonces, tipo de cambio constante. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué los gobiernos mantuvieron invariable el tipo de cambio mientras la tasa de inflación estaba en ascenso? Por lo menos del año 73 al 79. ¿Por qué no la subieron? ¿Por qué no modificaron el tipo de cambio? Y en estos años, en estos últimos años, lo que va del 2010 al 2018, por ejemplo, esa década del 10 al 18, ¿qué pasó? Mantuvieron constante el tipo de cambio también. ¿Y qué pasó? Salieron una gran cantidad de recursos, se escaparon de esta economía. ¿Qué pasa? Nos preguntamos nuevamente. ¿Qué pasa cuando se mantiene el tipo de cambio y la inflación está variando? ¿Qué pasa cuando la inflación sube y el tipo de cambio permanece constante? ¿Qué efectos trae consigo mantener invariable el tipo de cambio cuando la tasa de inflación sube? Ustedes ya lo están viviendo porque se están dando cuenta, están viviendo, ya tienen, vamos a llamarlo así, ya están conscientes ustedes de las cosas que están pasando en este país. No es historia. Historia es irse al pasado. Historia es irse a los años 70. Historia es irse a los años 50. Pero lo que estaba ocurriendo en este siglo de los últimos 10 años, ustedes lo han vivido también. ¿De acuerdo? Si el tipo de cambio permanece constante y la inflación sube, uno de los efectos que vamos a tener es que se aprecia la moneda. Y si se aprecia la moneda, se abaratan las importaciones. Y si se abaratan, por un lado, se abaratan las importaciones, es más fácil importar. Fíjense las cosas que están pasando, ya no referidas al tipo de cambio. Si nos reducen los impuestos de importación, importamos. Y ahí está el país ahorita importando, ¿no es cierto? Porque muchos bienes de consumo que estaban prohibidos hace 2, 3 años atrás, hoy se están importando y prácticamente son un boom en muchas partes del país, lo que llaman los bodegones, ¿de acuerdo? Abaratamiento de las importaciones. Pero también cuando tenemos una apreciación de la moneda, cuando el tipo de cambio se permanece constante, como veíamos en nuestra clase anterior, la competitividad del país cae. ¿Por qué? Porque se están encareciendo
se está encareciendo la producción interna, se está abaratando las importaciones y nuestra economía es la que va sufriendo. La población es posible que reciba un cierto beneficio porque está consiguiendo más barato los productos importados, pero la economía de manera general cada día puede producir en una forma menos competitiva. Nos preguntamos, ¿cómo fijar el tipo de cambio ya de manera general? ¿No es cierto? Si eso estuvo mal, ¿cómo hacer, cómo modificar el tipo de cambio? ¿Ok? ¿Cómo fijarlo? El tipo de cambio está afectado por varias variables. ¿Ok? El tipo de cambio está afectado por la paridad de poder adquisitivo. La inflación nos afecta el tipo de cambio. O el tipo de cambio, hay una relación de doble vía, el tipo de cambio afecta también la inflación. ¿Ok? Entonces, para fijar el tipo de cambio tenemos que ver el poder adquisitivo del país. Tenemos que ver la paridad de las tasas de interés, como veíamos nosotros en nuestra clase pasada. Si bajábamos la tasa de interés, si estamos en presencia de una tasa de interés relativamente baja, se hacía, como diríamos nosotros, se haría más, un país vecino tendría más oportunidades de recibir capitales que nuestro país, porque se hace más atractivo el vecino, se hace más atractivo la economía alternativa, la otra economía se hace más atractiva y entonces los capitales se van para allá. ¿Okay? Entonces, hay una paridad del poder adquisitivo, una paridad que tiene que ver con la inflación. Una paridad que tiene que ver con las tasas de interés. Otro elemento que debemos tomar en consideración para el tipo de cambio es el respaldo monetario. Respaldo monetario que tiene que ver con lo que veíamos, la libre convertibilidad, o sea, como punto de referencia. Eso no existe 100%, pero es un punto de referencia para nuestra... este comportamiento. Un segundo y ya regreso. Otro elemento importante es la balanza comercial. Balanza comercial que se relaciona en algo con lo que decíamos hace unos momentos atrás. En aquellos 20 años, de 1940 a 1960, Venezuela era un país importador. Venezuela era un país que no estaba sometido a la inflación. La inflación la inflación era importada. Teníamos abundante divisa porque se exportaba una gran cantidad de petróleo y eran relativamente pocas las importaciones. Teníamos un alto poder de compra en el exterior. ¿Okay? Entonces, de esa manera teníamos una de las razones por las cuales tuvimos un tipo de cambio fijo durante una gran cantidad de tiempo y una abundante cantidad de recursos para importar. No había inflación. Prácticamente la inflación interna era cero. ¿Okay? Eso lo podemos comparar con eso que ocurrió allá en los años del 40 al 60, de los 40 a los 60, o al 60 exactamente, donde hubo una fortaleza de las exportaciones ante unas divisas, ante unas importaciones relativamente que eran menos que las exportaciones. Lo podemos comparar con lo que ocurre hoy, donde nuestro Producto Interno Bruto cayó de una manera sorprendente, cayó de lo que era del 100%, cayó al 20%. Se perdió el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Y con ese Producto Interno Bruto también se perdieron las exportaciones. No estamos exportando en la misma cantidad que exportábamos antes. Ahora nuestro poder de compra en el exterior
es muchísimo más bajo. Y entonces esto también limita nuestras importaciones, y esto que está afectando a exportaciones e importaciones, al final, ¿dónde se refleja? Se refleja en el tipo de cambio. Ese tipo de cambio que hace 60 años atrás estaba 3.35 bolívares por dólar, es incomparable con el tipo de cambio este que tenemos hoy, que también a lo mejor son 3.35 o 4.30, porque hoy está el tipo de cambio, está en 4.30, pero después de haber perdido una gran cantidad de ceros. Los 6 ceros que se perdieron este año, los 5 ceros que se perdieron en agosto de 2018 y 6 ceros más que se perdieron en el año 2008. Son 17 ceros. 17 ceros, no, 6 y 5, 11, 3, 14 ceros que se han perdido. ¿Ok? Entonces, la fortaleza del Bolívar la podemos explicar, o mejor dicho, la debilidad del Bolívar la explicamos en ese comportamiento hoy de la balanza comercial. Y lo podemos explicar también, lo que pasó hace 40 años, la fortaleza que tuvo, lo podemos también explicar también a través de la balanza comercial. ¿Ok? Entonces, estos son unos elementos importantes para explicar el tipo de cambio. Balanza comercial es de largo plazo. Prácticamente afecta el comportamiento de nuestro tipo de cambio en el largo plazo. Mientras que estos otros elementos, tienen que ver con el corto plazo. ¿Ok? Paridad del poder adquisitivo. Yo diría lo siguiente, ya que vamos a entrar aquí en paridad del poder adquisitivo, vamos a hacer un break y entramos en la próxima reunión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos para la reunión de las 2:30. Corto acá, abandono la reunión y nos vamos.